Hola amigos, muy buenas noches. Muy amables por acompañarnos una vez más en este esfuerzo de comunicación que realizamos desde el centro de México para todos aquellos que nos hacen favor de encontrarnos, ya sea en nuestro país o en algún otro país donde pues de repente nos pueden encontrar en cualquier parte del mundo, ya que pues las redes sociales son infinitas y llegan a todas partes y estamos muy contentos de compartir un poquito de lo que podemos aprender, de lo que podemos conocer de personas fabulosas y maravillosas que podemos encontrar en el camino y que amablemente nos atienden y que nos dan la oportunidad de estar con ellos, platicar con ellos y compartirles pues los elementos que nos van a platicar para que todos pues crezcamos juntos, que esa es la intención de este proyecto. Y hoy me encuentro muy feliz de estar aquí en mi país, en México. Estamos en el occidente y estamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y me da mucho gusto que nos reciba la doctora Paulina de la Torre González, quien nos va a compartir un tema dentro de su ámbito de expertise como médico, ya que ella es una médico en la ciudad de Guadalajara, y en esta área nos va a compartir un tema muy interesante en esta noche. Pau, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Marcelo. Muy bien, gracias. Muy contenta de poder compartir hoy con ustedes aquí. Qué amable. ¿Qué tal calor en Guadalajara? Dicen que el occidente es muy caluroso. Sí ha estado haciendo más calor en estos días. Antes las madrugadas estaban algo frescas y ahorita ya no. Ya estamos amaneciendo a 10, 11 grados, entonces ya se siente el calorcito. Ya viene, ¿no? Porque creo que Sí. siempre es arriba de 35 grados por ahí, ¿no? Cuando hace calor, ¿no? Y en verano sí. Sí, sí estamos siempre a treinta y tantos, que yo la verdad no tengo problema. A mí sí me gusta el calor, pero a muchísimas personas no. Así que por mí está perfecto. Muy bien, Pau. Pues te agradezco mucho el haber aceptado participar en este espacio de, como te decía, de compartir conocimiento y de que a la gente, pues, de todo, tenemos de todo tipo de personas con nosotros en estos espacios, pues les vayamos aportando un poquito para que vayan creciendo, que eso es lo importante. Y déjenme decirles que Paulina tiene dos caras, ahora sí, y no es telenovela, no es la heroína y la villana. Tiene su formación inicial como médico, que ha llevado su carrera durante mucho tiempo y brillantemente, afortunadamente, en esa área, pero también se ha preocupado por seguirse preparando y tiene otra área de especialidad, de la cual también nos va a platicar próximamente, que se ha especializado como evaluadora de activos intangibles y próximamente nos compartirá una charla también sobre este tema, pero hoy nos vamos a ir sobre la parte médica. Pero bueno, antes de empezar, quisiera que nos digas un poquito quién es Paulina de la Torre. Muy bien. Pues ya como bien lo mencionabas, yo soy de Guadalajara, yo aquí nací, crecí, toda mi vida he estado aquí y como formación, sí, yo estudié la carrera de medicina, no hay nadie médico en mi familia, a mí pues me nació el querer estudiar medicina, me encanta, lo que hago es muy bonita la medicina, el trato con las personas, el cuerpo humano es maravilloso. Y tengo la oportunidad de combinarlo, también como bien lo mencionabas, con la parte de la evaluación de los activos intangibles, que ahí fue por casualidad, sinceramente. Ahí fue por una invitación a colaborar en un proyecto de una patente. Pues me encantó. Me gusta mucho también la parte financiera, la parte de los números, pero pues inicialmente tuve que decidir qué estudiar y yo elegí la carrera de medicina, pero pues por cuestiones de la vida he podido combinar ambas, lo cual a mí se me hace padrísimo. Y pues ya hablando de un tema un poquito más personal, a mí me gusta mucho el deporte también, entonces es algo que lo puedo conjuntar muy bien porque me da flexibilidad de horarios, puedo darme tiempo para mí y finalmente pues el deporte está relacionado con temas de salud y uno pudiera pensar que el tema de los intangibles no tiene nada que ver, pero poco a poco le he visto que la salud es un activo intangible, finalmente, en nuestra vida, porque no es algo así como que palpable, sino que es un estado. Entonces, creo que no fue tan azares de la vida, sino que tiene su razón de ser que yo combine estas dos áreas, finalmente. Oye, aparte el apellido de la Torre en Guadalajara es muy reconocido y muy querido porque bueno, yo me declaro chiva de corazón, ojalá y no me apalees, pero y el apellido de la Torre pues es muy reconocido con las Chivas allá
en Guadalajara, ¿no? Entonces, ¿no tiene nada que ver con este sector de esta familia de la Torre? ¿Tienes algo que ver con ellos o no? Sí, sí, de hecho, yo el fútbol pues lo vi desde chiquita. Es algo con lo que yo nací y he crecido toda la vida. Y sí, de mi familia hay varias personas que se dedican a ese ámbito, varios tíos que pues jugaron, mi papá, mi abuelo. Entonces yo he estado muy relacionada también con el área del fútbol. Y yo creo que de ahí también surge mi gusto por el deporte. Yo no juego fútbol, he hecho otros deportes, pero pues a mí sí se me inculcó desde pequeña el hábito de hacer ejercicio y como un gusto realmente, no como una obligación. Entonces, por eso es algo que yo sí lo disfruto, sinceramente. Se le preguntó, ¿puedo preguntar quién es tu papá? Mi papá es Luis de la Torre. Él Luis de la jugó un Torre. tiempo y Mm. mi abuelo es Javier de la Torre, que él pues sí estuvo muy involucrado en el fútbol durante muchos años. Mi abuelo ya ahorita no vive, pero pues sí me ¿Ingeniero? tocó conocerlo, sí. Y pues me ¿El multicampeón con tocó, las Chivas de Guadalajara? sí. ¿El su abuelo? Mira, nada Sí, más. él es mi Caray, abuelo, que ya todos sus, ahorita descansa en paz, pero sí, él es mi abuelo. estos sus Sí, tíos son Néstor, Yayo. sí. Ellos son sus tíos. Mira, nada más. Sí, ellos son mis tíos. Qué chiquito es el mundo y más Guadalajara. Guadalajara es muy Sí, grande. sí, Es un pero país muy grande, sí, pero todo el miren nada mundo. más dónde venimos a caer con una heredera de una gran tradición, la tradición de la torre, ¿no? Ya, perdón que me Sí, metí para allá, pero pues no podemos dejar de hablar de las Chivas, estamos hablando con una persona de Guadalajara, ¿no? Y pues sí, yo soy chiva también de corazón, así que que me fui para yo allá, perdón. encantada. Tantito, perdón para las personas que me están viendo, pero era inevitable, hablando con alguien de Guadalajara, pues preguntar por mis Chivas. Lo siento mucho, que espero que el domingo pues, no nos vaya tan mal, ¿verdad? Ojalá. Que Esperemos. no nos haya caído, pero ojalá y no nos vaya tan mal, pero bueno. En fin, bueno, ahora, a ver, Paulina, cuando empezamos a preparar, que me hiciste el favor de atenderme y platicar conmigo y empezamos ahí en redes a contactar y ver qué podíamos hacer. Me llamó mucho la atención la serie de temas en la rama médica que podíamos trabajar y tocar. Y ahorita que estamos en la pandemia, con tanto encierro, con tanta cuestión que te comentaba antes de que entráramos al aire, que ha creado ansiedad y muchas cosas en las personas, y me llamó mucho la atención que me propusieras que habláramos del aprendizaje. A mí la verdad me llamó mucho la atención. ¿Por qué me propusiste hablar de aprendizaje, Paulina? En primer Es lugar. que, en primer lugar, bueno, a mí se me hace que es una parte fundamental en la vida. En la vida estamos aprendiendo todo el tiempo. A veces pensamos que el aprendizaje se reduce a adquirir conocimientos como en la escuela, lugares, fechas, aprender sobre matemáticas, ese tipo de cosas. Y la realidad es que no. Tenemos aprendizaje todo el tiempo. Todo el tiempo estamos adquiriendo conocimientos, los estamos almacenando, los recordamos, los volvemos a utilizar. Entonces es algo que vivimos constantemente y es la manera como también logramos adaptarnos al medio en el que vivimos a través del aprendizaje que vienen siendo las experiencias. Entonces, a mí esto, por eso me gustó proponértelo, porque creo que es algo que a veces se conceptualiza muy pequeñito en un área muy reducida y no es así. Abarca muchísimo el aprendizaje y como involucra también procesos que tienen que ver con el sistema nervioso, es muy interesante cómo se procesa todo eso. Fue de ahí que a mí me nació la idea de comentarte sobre este tema y pues finalmente creo que sí te agradó y pues aquí estamos. No, como no, y como te decía ahorita, con lo que tenemos con la pandemia, es fundamental estar hablando de aprendizaje y de cómo ayudar a la gente para que esté, pues, aprovechando el tiempo y aprovechando sus capacidades, sobre todo, ¿no? Porque no sé si tú lo hayas notado, pero en muchas ocasiones nosotros a ver, está bien, a ver si estoy bien en mi idea, me corriges si estoy mal. En muchas ocasiones nosotros nos autodevaluamos en el sentido de decir que no somos capaces de aprender, que no somos capaces de desarrollar ese potencial que tenemos, pero yo creo que es porque no lo entendemos. Yo creo que sí, yo creo que ahí estás tocando un punto que es muy importante, que muchas veces se conceptualiza el aprendizaje o la capacidad de tener para aprender, para adquirir conocimientos en áreas muy específicas, porque también con el transcurso de los años se ha conceptualizado la inteligencia de una manera.
¿sí? Como una capacidad de razonamiento generalmente numérico o espacial, visuoespacial. Y no es así. O sea, hay personas que tienen inteligencias de otro tipo. Entonces, eso se menosprecia. Por ejemplo, hay personas que son muy creativas, que tienen área del arte, la música, muy desarrollado. Y son personas que tienen una inteligencia muy desarrollada en esa área. Y eso, si tú le preguntas a alguien de manera generalizada si consideran que esa persona es inteligente, lo más probable es que te digan que no, que quizá es buen músico, que quizá es muy creativo, pero si no es bueno para resolver problemas matemáticos o demás, no se considera inteligente. Entonces ahí es donde creo que sí nos podemos menospreciar, porque decimos, ay, no, es que yo no soy inteligente. O sea, yo no soy una persona que tenga esas capacidades como aquella otra que sí puede hacer todo ese tipo de cosas. O una persona que sea muy buena en el deporte, por ejemplo. Eso, bueno, eso es algo común en la escuela, en los niños. Que el niño que hace deporte, pero que tal vez tiene un desempeño no muy bueno en la escuela, es así como tachado de, ay, no, tú eres burro, tú no sabes, tú no eres inteligente, tú no piensas, o sea, tú al deporte y nada más. Y pues no es cierto, no es que no sea inteligente, él tiene capacidades motrices muy desarrolladas, es muy hábil y es otro tipo de inteligencia. Entonces, el hecho de que la encasillemos en un solo tipo, sí da pie, yo sí creo que sí da lugar a menosprecios en las personas. Y claro que eso nos afecta como personas, no nos creemos capaces de hacer cosas. La autoestima se nos va al suelo, ¿no? Totalmente. El, Sí. Ujú. Y eso no es posible, o sea, no hay manera de hacerlo. La educación en Europa, por ejemplo, ya no trabaja así. Desde hace años, Europa ya no trabaja en la educación de esa manera, como la trabajamos aquí. Aquí en México, o sea, están haciendo algunos esfuerzos y algunos intentos por empezar a cambiar esa manera de ver la educación, por ejemplo, ¿no? Ya se trata más de ver la parte de desarrollo de habilidades, actitudes, competencias, se le llama, ¿no? En general, Ujú. más que la parte formal del conocimiento, porque no sé si a ti te pasó en algún momento, pero en el caso de tu servidor, que llevo más de 20 años dedicado a la docencia, pues yo siempre les digo a los chicos, ¿saben qué? A mí no me preocupa que se aprendan las leyes fiscales, por ejemplo, de memoria, porque esas cambian a cada rato, agarran la ley y si les digo más o menos cómo van, la van a poder encontrar, pero es mejor que sepan dónde buscar a que yo haga que se la aprendan de pe a pa, ¿no? Ujú. Sí, Entonces sí, el claro. aprendizaje está mal orientado, ¿no? En la parte formal. Yo también sí creo, porque como dices, es igual, uniforme para todo mundo, sin importar que algunas personas tengan mayores habilidades o facilidades para ciertas cosas. Y yo algo que también creo es que si una persona está haciendo algo en donde está contento, en donde se desarrolla, en donde se siente capaz, va a tener un mejor desempeño. Y por el contrario, si nada más nos están diciendo que tenemos que aprender cosas de cajón a las que no les vemos utilidad y ni siquiera se nos transmite el trasfondo de por qué saberlo, porque muchas veces te tienes que aprender esto porque esto va a venir en el examen. ¿Y por qué? Pues porque así dice el programa educativo, Porque ¿no? Y voy. ni siquiera sí, no se dice la razón de ser. Y yo creo que si realmente entendiéramos la razón, le encontráramos el gusto por ello, sería mucho más, para empezar, sería mucho más sencillo aprender, porque lo otro no es que estemos aprendiendo, es que estamos memorizando, nada más. Y si memorizamos algo, lo más probable es que al poco tiempo ya no lo recordemos. ¿Sí? No va a ser algo que se nos quede, porque la memoria es la consolidación de un conocimiento que adquirimos. Pero si nosotros no le vemos ningún interés, ninguna importancia, es muy poco probable que se quede ese conocimiento. Eso neurológicamente está comprobado. La información que uno percibe
y a la cual no le damos interés, es muy poco probable que se vaya a quedar. Hay muchísimas cosas, eso es algo que nos podemos dar cuenta diario. Hay muchísimas cosas que vemos todos los días, que escuchamos todos los días, que estamos percibiendo absolutamente toda la semana y ni nos damos cuenta, ni lo recordamos, porque no nos es relevante. ¿Qué recordamos? Lo que nos es relevante. Entonces, el aprendizaje tiene mucho que ver con eso. Y si en la educación está encaminada a nada más transmitir un conocimiento forzosamente, sin que le veamos ninguna utilidad, gusto, ni nada que nos apasione, muy difícil que la verdad lo vayamos a conservar y a utilizar en un futuro, porque ese es otro punto. El hecho de adquirir algo, de aprender algo, es para que le podamos dar un uso finalmente, para que en algún momento eso que se nos quedó almacenado en nuestra memoria, cuando lo necesitemos, lo traigamos al presente y lo utilicemos. Pero si ni siquiera es algo que nos llamó la atención, pues ni lo vamos a guardar, ni lo vamos a poder utilizar en un futuro. Entonces, como tú dices, yo creo que la educación sí está mal enfocada. Ha ido cambiando poco a poco, pero creo que todavía aquí en México por lo menos le falta mucho todavía, mucho, mucho por avanzar. Sí, realmente estamos muy atrasados en esa parte. Te lo comento porque pues últimamente he tenido la oportunidad de platicar con personas que se dedican a la educación que están en otros países, gracias a la magia de poder estar en cualquier lugar del mundo ahorita ya con la tecnología. Dentro de todo lo que ha pasado con la pandemia, pues lo bueno que ha podido surgir es el acercarnos con especialistas que amablemente abren su conocimiento y comparten, que eso es muy bonito ahorita. Y como tú y otras personas se me han hecho al favor de atenderme. Y he visto con esas pláticas realmente que estamos pues necesitando hacer cambios de fondo, de raíz, muy importantes en la educación en este país, para que podamos pues dar el salto, ¿no? Dar el salto correcto y reorientar. ¿Cuántas generaciones, Paulina, no perdimos de gente talentosa a la que le dijimos con respeto para todos, porque ya ves que la equidad y ¿no? Ahorita todo lo que se maneja aquí en México, pues que eres tonto, que eres no sé qué, que no sirves, que tal, tal, tal. Se perdieron muchas generaciones por ese mal entendimiento de los propios papás que a lo mejor por su poca preparación que tenían, los maestros y el sistema con el encuadre que trae, que no entendieron también el talento que traían los chicos y las chicas y no le supieron sacar el potencial que les tenían que sacar. Y se han perdido gentes valiosas en el camino precisamente por eso, ¿no? Y Sí. tú mencionabas el asunto de que eso se ha comprobado neurológicamente y el sistema nervioso lo comprueba y todo esto. ¿Nos puedes ir metiendo más en esa parte, Pau, por favor? Sí, sí, claro que sí. Bueno, creo que para empezar, primero hay que ver algo así como básico. En el sistema nervioso, que es todo lo que conocemos como el cerebro, la médula espinal, que la tenemos en la espalda, los nervios, todo eso, la unidad fundamental con lo que funciona es la neurona. La neurona es una célula, tal cual. Es una célula y va a tener un cuerpo y dentro del cuerpo tiene un núcleo y luego tiene unas ramificaciones. Sí, tiene unas ramificaciones que se pueden decir como hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Entonces, nuestra comunicación a nivel neuronal es mediante muchas, 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 muchas neuronas. Y estas neuronas se comunican no porque estén pegaditas una con otra, así en contacto de sus ramificaciones, sino porque existen sustancias que libera una y la otra la capta y eso genera un estímulo y así se van conectando todas. Es su ¿Sí? Bluetooth. Exactamente, sí, no es que estén así pegadas, sino que existe un espacio, esta que es la primera, digamos, tiene esa sustancia que se libera, que se llama neurotransmisores, la segunda tiene receptores que captan ese neurotransmisor, le genera un estímulo y a su vez esa se lo comunica a la otra y a la otra y a la otra y así se va. Todo eso es rapidísimo, ¿sí? Son milisegundos en los que se transmite toda esa información. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje,
también te estaba mencionando una parte de la memoria. Son conceptos que van de la mano, el aprendizaje y la memoria. Entonces, ¿de qué va a depender el que, no sé si han escuchado mencionar que existe memoria a corto plazo y memoria a largo plazo? ¿Sí? La memoria a corto plazo, como lo dice la palabra, nada más es por un periodo chiquito de tiempo. ¿Y qué va a hacer que eso se transforme en memoria a largo plazo? Lo que va a hacer que se transforme es que exista una facilitación en esa conducción de la información que estamos hablando de neurona a neurona. Eso genera cambios físicamente, ¿sí? Yo les platicaba que la neurona tiene un cuerpo y tiene unas ramificaciones hacia un lado y hacia el otro. Se les llaman dendritas y axones. Entonces, cuando nosotros aprendemos y se va consolidando todo lo que vamos adquiriendo de información en nuestra memoria, esas neuronas cambian físicamente. Lo que sucede es que empiezan a tener mayor cantidad de ese neurotransmisor, de esa sustancia. Hay más bolsitas que lo contienen, se llaman vesículas esas bolsitas. Entonces empezamos a tener más, por lo tanto se va a liberar mayor cantidad de esa sustancia. Y estas ramificaciones también se empiezan a propagar, empiezan a hacerse más ramificaciones a su vez, entonces se va a captar más esa información que se da a través de esa sustancia. Entonces, físicamente sí hay cambios cuando nosotros aprendemos, porque antes se creía que pues, las neuronas eran las neuronas y toda la vida y no cambiaban y así eran. Ya se ha visto que no, que existe algo que se llama plasticidad neuronal. Y es esto, que físicamente sí cambian las neuronas. Y esto es porque la información, existe una sensibilización en donde hay mayor facilidad de que transmita esa información, ¿sí? Eso por una parte. Por otra, a grandes rasgos, hay dos tipos de memoria de acuerdo a lo que estamos aprendiendo. Hay una memoria que se llama explícita y una memoria que se llama implícita. La memoria explícita es todo lo que aprendemos, por ejemplo, nombres, fechas, eventos, todo ese tipo de cosas que nosotros en alguna ocasión, por ejemplo, vamos a un lado, un día vamos al cine, por un decir, y al día siguiente una amiga llega conmigo y me pregunta, oye, pues, ¿cuál película viste? Entonces, yo hago un proceso de irme al día anterior y digo, ¿cuál película vi? Vi Star Wars y ya le digo, vi Star Wars. Entonces, ese proceso, que claro es rapidísimo, en donde yo traigo esa información almacenada de un nombre de una película y la expreso verbalmente, eso es una memoria explícita, es algo consciente. Yo digo, ok, el día de ayer fui al cine, ¿cuál película vi? Esta, ok, y ya se lo transmito. Esa es la memoria explícita. La memoria implícita es diferente. Esa memoria es inconsciente. Es, por ejemplo, cuando aprendemos a andar en bici. Cuando aprendemos a andar en bicicleta, alguien sí nos puede decir, mira, pues tienes que poner los pies en los pedales y presionas con un pie y el otro lo flexionas hacia atrás y luego el otro y así le das y te lo pueden decir 1000 veces, pero hasta que no te subes a una bicicleta y le das, no vas a aprender a andar en bicicleta. Entonces, la memoria implícita, perdón, se desarrolla por la repetición, ¿sí? Y es procedimental, así se le llama, porque es de ejecución. Entonces, es algo que lo hacemos una, otra y otra vez y lo terminamos haciendo de manera inconsciente. Cuando yo ya me subo a una bicicleta, no ando pensando en darle una pedaleada y otra, simplemente me subo y le doy y avanzo. Sí, igual que manejar, igual que patear un balón, todo ese tipo de actividades es memoria implícita, en donde no somos conscientes y lo hacemos de manera automática, ya así nada más. Y hay otro aspecto importante. En el cerebro tenemos diferentes áreas. Entonces, la memoria no se resguarda en un área en particular del cerebro, sino que es en diferentes lugares porque están involucradas diferentes partes. Por ejemplo, cuando nosotros adquirimos un conocimiento, lo podemos adquirir visualmente, lo podemos escuchar, lo podemos estar tocando, podemos percibir un olor,
podemos percibir un sabor. Entonces, todo eso es aprendizaje, al fin y al cabo. Porque la primera vez que yo me como una paleta de limón, para mí es nuevo, pero luego ya que me la vuelvo a comer 2 años después, por ejemplo, yo ya sé que ese sabor, yo ya lo conozco. Entonces, yo ya adquirí ese conocimiento, pero fue por medio del gusto. Y, por ejemplo, cuando uno aprende a andar en bici, es por medio de toda la función de nuestros músculos, ligamentos, tendones, equilibrio, implican otras áreas del cerebro. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene alguna lesión en una parte del cerebro, puede tener, por algún golpe, accidente, enfermedad, por lo que quieras, puede tener pérdida de memoria, pero de diferentes tipos, porque la memoria no se resguarda en un solo lugar. Es un proceso muy complejo y muy bonito, pues porque adquirimos el conocimiento mediante los sentidos, lo procesamos neurológicamente, lo almacenamos y en algún momento lo podemos traer otra vez al día de hoy para ponerlo en práctica y para podernos adaptar, que esa es la finalidad del conocimiento, poder adaptarnos al medio en el que estamos de diferentes maneras, pero esa es la finalidad de adquirir conocimientos, de aprender. No sé si más o menos sí me di a entender. Sí, sí, muy, muy clarito, Paulina, la verdad, muy claro lo que nos comentas. Y con eso que estás comentando, me viene a la mente el aspecto de, ves que en muchas ocasiones, pues, hay personas que no, a veces no captan, por ejemplo, hablabas de la memoria implícita, en el aspecto de que inconscientemente se hacen las cosas y ya por repetición se hace naturalmente y ahí se van. Ya el cuerpo, el organismo ya sabe lo que tiene que hacer. Y hay personas que no. O sea, hay que estarles recordando, oye, te faltó esto, oye, aquello, oye, el otro. El famoso DA, ¿no? Que le llaman, ¿no? El déficit de atención, ¿no? Que puede ser ahorita que estás hablando de esto, puede ser a lo mejor que alguna de estas memorias por ahí tiene algún daño, ¿no? Alguna situación, ¿no? Sí puede haber, sí, es que sí puede haber diferentes alteraciones porque también, por ejemplo, cuando uno adquiere un conocimiento en el tipo un aprendizaje, en el tipo de la memoria explícita, hay una estructura en el cerebro que se llama hipocampo precisamente porque sí parece un caballito de mar, como los hipocampos, que es por donde se procesa esa memoria. Sí, por donde se procesa la memoria de corto plazo a largo plazo. No es que ahí se almacene, sino que por ahí pasa y luego ya se va hacia otros lugares. Pero, por ejemplo, si tenemos ahí algún daño, alguna alteración, lo que sea, esa consolidación de la memoria de corto a largo plazo difícilmente se va a llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas también influyen. O, por ejemplo, también la enfermedad de Alzheimer, que pues la hemos escuchado muchísimas veces, que es así como la más conocida demencia en las personas mayores. Una de las características más importantes es la pérdida de la memoria, pero aquí hay algo muy interesante. Se pierde la memoria generalmente, la memoria, pierden la capacidad para consolidar nuevos recuerdos. Una persona que tiene Alzheimer, si por ejemplo llega su hija a preguntarle a su mamá y le dice, oye mamá, pues va en la tarde y le pregunta que qué comió a mediodía, muy probablemente no le sepa decir qué comió. Y si le pregunta que qué hizo en la mañana, muy probablemente tampoco sepa. Esos son eventos recientes. Ujú. Pero si le pregunta, oye mamá, ¿en dónde vivían tú y mis abuelos cuando tenías 15 años? ¿Te acuerdas en dónde vivían? Y muy probablemente con lujo de detalle te pueda dar dirección entre qué calles estaba, la casa, el color, todo, porque esos son recuerdos que ya tiene consolidados. Entonces ahí también hay un problema en poder consolidar nuevos recuerdos. ¿Sí? Entonces, sí hay muchas alteraciones que pueden darnos problemas en el aprendizaje porque hay alguna alteración en esa consolidación de la información, de algo de corto plazo a que sea algo de largo plazo. No es que no lo capten, sí lo captan, pero no lo almacenan, no lo consolidan.
Ujú. Entonces, cuando vuelven a requerir esa información, ese aprendizaje, pues No no lo tiene. tienen, no lo tienen resguardado. Sí te lo captaron en un inicio, pero no lo están almacenando, no lo están consolidando, ¿sí? Ujú. Entonces, sí es muy importante identificar dónde está como el eslabón que no está funcionando adecuadamente, porque como te digo, es todo un proceso que sí es así como complejo, realmente. ¿Y eso sí es, tratable, Paulina? ¿Ese tipo de detalles? Algunas cosas sí, otras no tanto. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, ahí no existe todavía así como que una causa que digan, es esto tajantemente y por esto sucede. Hay diferentes teorías, se cree que es multifactorial. Esto quiere decir que hay diferentes em, cosas que están influyendo para que se dé la enfermedad. Pero lo que sí se postula es que existe muerte neuronal. Entonces, si ya tienes una muerte neuronal, pues a esas células, esas neuronas que se murieron, ya no les puedes hacer nada, pero lo que se busca, sobre todo en las enfermedades neurológicas, no solo Alzheimer, de todo tipo, es estimular, ¿sí? Porque, como yo te decía, cuando nosotros aprendemos, se generan cambios en las neuronas físicamente. Se crean más conexiones, se genera mayor cantidad de esos neurotransmisores para que se puedan liberar. Entonces, en la medida en la que uno estimula a personas que tienen algún problemita neurológico, es posible que las neuronas que tienen se les estimule para que tengan una mejor conexión con las otras y se conserve una buena función, ¿sí? En esos casos. Pero, por ejemplo, una persona que sí tiene un accidente muy fuerte en auto y de plano sí tiene una lesión grave en alguna parte del cerebro o en la médula, esas cosas sí, pues es más difícil que pueda recuperar esa área en particular, pero buscas potencializar las otras, las que sí tienes íntegras, Ujú, ¿sí? ujú. Porque sí existe esa plasticidad neuronal, sí existe esos cambios físicos. Entonces, pues si ya lo sabemos y sabemos cómo lo podemos inducir, cómo lo podemos facilitar, que es mediante el estímulo, pues es a lo que nos tenemos que abocar finalmente, ¿no? Entonces, depende mucho del caso, pero sí se puede hacer algo al respecto. Así como que digas, híjole, ya tiene un daño neurológico y ya valió. No, no, sí se pueden hacer cosas al respecto. Sí. Mira qué interesante. Digo porque seguramente alguna persona que nos puede estar escuchando, ya sea ahorita en el en vivo o cuando encuentre esa transmisión, en el momento que la encuentre, pues puede tener un caso, ¿no? De alguna persona, algún familiar que tenga alguna situación de estas y pues que sepa que no es tonto ni es nada así, sino que Ujú. puede tener una situación médica, clínica, que puede ser primero diagnosticable y luego tratable, ¿no? Sí, Y sí, claro que sí. que busque apoyo, que busque ayuda, ¿no? Ujú, Que también sí. la misma persona se puede sentir mal en el sentido de decir, ¿sabes qué? Pues ya no tengo remedio, ¿no? Ya no tengo solución, porque hay gente que así desgraciadamente se ve, ¿no? Como que ya no tiene remedio o solución. Y Ujú. yo creo que todo tiene una solución si le vamos dando la vuelta y le vamos buscando, ¿no? Sí, Siempre sí, claro que es sí. cuestión de buscarle, ¿no? Por eso me atreví a entrar un poquito más en esa Ujú. parte, porque de repente pues se oyen casos, ¿no? O se conocen casos y es importante pues poder darle un poquito de luz a las personas en esa parte. Entonces, ¿y cómo se estimulan estas neuronas? Cuando llega a haber alguna que por ahí pues ya por alguna situación se llegó a petatear, llegó a fallecer, dijo yo ya no juego, ya no Sí, que juego, diga yo ya. yo ya no, perdone, pero para darle un poquito de sabor a la plática, dije yo ya no juego, yo ya me hago a un lado. Sí, ya se fue a la banca esa Exactamente, neurona, ¿verdad? ya me fui a la banca. ¿Cómo podría entrar? ¿Cómo le haces para poder conectar otras que ahora están bien lejos, ¿no? Mira, lo que pasa es que en la parte, bueno, te platico tantito algo Sí, sí, adelante, previamente. adelante, perdón. Hace poco, bueno, hace unos 6 meses, yo comencé a tomar también un diplomado que es en psicología deportiva y estábamos viendo también la cuestión del aprendizaje motor, del desarrollo de habilidades en el deporte como tal. Entonces, viendo eso ya en específico, motrizmente, cuando aprendemos alguna habilidad,
se estimulan muchísimas partes de nuestro cerebro. Es una muy buena manera físicamente estimular a una persona, porque también, como te comentaba, tenemos varias partes en el cerebro. Hay lóbulos. Aquí al frente tenemos los lóbulos frontales, precisamente. En esta parte tenemos los parietales. Aquí a los lados tenemos temporales y acá atrás los occipitales. En esta parte, en la parte frontal, tenemos como la representación motriz de de todo nuestro cuerpo. Entonces, en el momento en el que nosotros estimulamos físicamente, estamos estimulando una gran parte de nuestro cerebro propiamente y conexiones nerviosas a todas nuestras extremidades. Estamos estimulando el sistema nervioso central, que es todo esto, y el periférico, porque además cuando nos movemos activamos músculos. ¿Sí? No solo es mover nuestro esqueleto, sino que movemos los músculos, involucra ligamentos, articulaciones. Entonces es toda una conexión que nosotros lo vemos como muy sencillo, pero en el momento en el que sucede eso, es una transmisión de información rapidísima para que podamos hacer esto, simplemente. ¿Sí? La información viaja hacia arriba, hacia abajo, y nos genera el movimiento, y eso no estamos conscientes de todo ese proceso. Pero el hecho de estimular a una persona físicamente es una muy buena manera de poder estimular esas conexiones neuronales. ¿Sí? Entonces, por eso las personas que, por ejemplo, sufren accidentes de auto y que quedan paralíticos, o que tienen alguna dificultad motriz, dificultad para poder hablar, que a veces hay algo que se llaman eventos vasculares cerebrales, en donde algún vasito sanguíneo de nuestra cabeza o se tapa, que es cuando se conocen como infartos, como isquemias, o se revienta y nos da una hemorragia, sangre. De cualquiera de las dos maneras puede ocurrir un daño a nivel del cerebro y generalmente ocurre de un lado o del otro. Sí, generalmente es unilateral, así se le llama. Y si nos ocurre del lado izquierdo, vamos a tener repercusiones del lado derecho físicamente. Y si nos ocurre del lado derecho de nuestro cerebro, vamos a tener repercusiones del lado izquierdo físicamente. Y son repercusiones generalizadas, normalmente, tanto motrices, en el poder levantar, por ejemplo, el brazo, caminar, en sentir, también la sensibilidad se altera, o por ejemplo también en poder comer adecuadamente, porque puede ser que también se nos afecte una parte de nuestra cara cuando tenemos parálisis, por ejemplo. Entonces, el estimular motrizmente, todo esto te lo comento por eso, porque motrizmente es como se ve que tienen una gran mejoría las personas. El sí estimular, por ejemplo, incluso el poner pelotitas y que las estén apretando poco a poco, para ir recuperando esa transmisión nerviosa, ese estímulo de apretar, que esa señal vaya, vuelva y nuevamente, estarlo haciendo continuamente, la percepción, la sensibilidad, porque cuando hacemos esto involucramos una cantidad de músculos impresionante que todos están conectados a nervios, todos. Entonces, cualquier movimiento implica una activación muy grande neurológicamente. Entonces, esa es una muy buena manera. ¿Qué tanto lo ves estimular motrizmente moviéndose? Pues en la medida de lo posible, ¿no? Y poco a poco va a ir pudiendo más. Si una persona que digo, pues tengo una parálisis y que digas, ok, lo vamos a poner a correr, pues no, ¿verdad? O sea, vamos a empezar No. paso a pasito, poco a poquito, pero es algo que sí se puede ir desarrollando, sí se puede ir recuperando. Hay casos de personas que sí han tenido lesiones muy fuertes que les han dicho, no vas a caminar, no vas a volver a tener una vida normal, y sí la tienen, sí se recuperan. Que también, claro que aquí influye mucho la actitud de la persona, ¿sí? Porque pues no son procesos sencillos. Eso estoy totalmente consciente, no es fácil, pero sí se puede hacer. Entonces aquí también influye mucho el si la persona quiere hacerlo, Sí, ¿no? Pero de que es definitivo. posible, sí, sí es posible, claro que Las, sí. las actitudes, ¿no? Cuentan mucho en la Sí. parte de las recuperaciones, ¿no? Porque Ujú. si no hay una actitud positiva para recuperarte, pues te vas a llevar más tiempo y no vas a lograr, pues, la meta al 100% que podrías tener, ¿no? Para poderte recuperar, que ese es el objetivo, ¿no? Oye, qué interesante que estés haciendo ese estudio en la psicología deportiva. Ya ese es otro elemento que más adelante también vas a podernos aportar
en otra charla también, porque es padre todo eso del deporte que ahorita con tanto sedentarismo con la pandemia, pues es importante invitar a la gente a moverse, ¿no? Tiene que aprender a moverse porque desgraciadamente, pues estamos echando cachete, estamos echando cachetito, ¿no? Desafortunadamente con tanta tranquilidad que estamos teniendo, ¿no? Por mucho que nos queramos mover, o las clases en línea, ¿no? Los que nos dedicamos a dar clases y luego estamos varias horas al día atendiendo alumnos, es complejo estar pues sentados horas y horas, ¿no? Frente a una máquina, ¿no? Hablando con los chicos, que ahí ese es otro tema también que ya por ahí se está estudiando, ¿no? El hecho de que estés viendo fondos negros, estés viendo tu cara todo el tiempo, también es otra alteración neurológica importante que está teniendo la gente, ¿no? Cuando estarse viendo todo el tiempo, ¿no? Que te va a alterar y te va a afectar de manera importante, ¿no? Ujú. Pues mira, todo esto que nos estás comentando es muy interesante, realmente es amplísimo y te agradezco que nos lo estés haciendo tan sencillo para que toda la gente lo pueda ir comprendiendo, que eso es lo importante. Y entonces en esta parte, en este punto de la plática, Paulina, ¿cómo podrías tú decirle a la gente o recomendarle qué hacer para que pueda ir encaminándose a un mejor aprendizaje desde el Ujú, punto de vista que tú manejas, médico, neurológico? ujú. Mira, hay un punto, Marcelo, que es muy importante, que yo siento que sí se menosprecia en la cuestión del aprendizaje, que es el descanso. El descanso es un punto básico también, porque el aprendizaje también se consolida mientras dormimos. Al dormir existen diferentes fases y hay una fase en donde existe, en la primera fase del sueño, sí, del sueño, es donde se da esa consolidación del aprendizaje que tuvimos durante el día. Se favorece esa consolidación. Y en la segunda fase nos ayuda a generar conexiones con conocimiento que ya teníamos. ¿Y esto qué nos da por resultado? Nos genera la creatividad. Cuando nosotros somos capaces de poder integrar diferentes conocimientos, nos ayuda a ser creativos. No sé si has escuchado alguna vez que existen músicos, es como lo que yo más he escuchado, que existen músicos que durante la noche a veces se despiertan a media madrugada con la idea de una canción, de la Ujú. letra de una canción, ¿sí? O con las notas de una melodía. Sí. Y eso uno pudiera decir, ay, pues coincidencias, ¿no? O no tiene su razón. Fisiológicamente sí la tiene, porque durante el sueño, como te digo, suceden esas dos cosas. Hay una fase donde consolidamos lo que aprendimos y hay otra fase en donde generamos conexiones con el conocimiento que ya teníamos. Y eso nos genera la creatividad. Por eso también recomiendan varias personas que cuando uno trae un problema, que decimos, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Y que le estás dando vueltas y vueltas y vueltas y no sabes qué hacer, que una buena manera es el decir, ok, tengo este problema, anoto cuál es mi problema, cuáles son los puntos y cómo soltarlo en la noche. Decir, ya no le voy a dar más vueltas, sino soltarlo, pero teniendo como planteado el decir, estos son mis puntos, esto es lo que quiero resolver. Hasta ahí lo dejo. Irme a dormir. Y que eso muchas veces nos puede dar mucha claridad. No digo que sea como una receta mágica, ¿no? Para resolver problemas, pero muchas veces el estar dando vueltas a las cosas fuera de encontrar una solución nos estresa más. Ujú. Y el estrés sí está comprobado que no nos permite el aprendizaje. El estrés sí es un factor que nos deteriora el aprendizaje, porque estamos enfocando nuestra energía, y no me refiero a nuestra energía hablando nada más así de manera, como te digo, de algo no palpable, sino que cuando nos estresamos realmente nuestra sangre, nuestra oxigenación, nuestros nutrientes se van hacia áreas como el corazón, por ejemplo, en donde si nos encontráramos frente a no sé, un león y nos estresamos, pues necesitamos reaccionar rápido y nuestra sangre se vira a músculos, se vira al corazón para poder reaccionar rápido.
Entonces, cuando nosotros nos estresamos por un problema, aunque no esté en juego nuestra vida, nuestro cuerpo no distingue y también se va a empezar a ir la sangre hacia esas zonas y eso no nos favorece el aprender, el adquirir nuevos conocimientos. Entonces, eso sí se sabe que el estrés no favorece el conocimiento, el aprendizaje, y el descanso sí nos favorece el tener un mejor aprendizaje, el consolidar conocimientos y el ser más creativos. Entonces, eso es lo que yo les pudiera recomendar, que no menosprecien el descanso. Es muy importante descansar, porque a veces decimos, no, pues voy a dormir todas esas horas y no voy a dejar de trabajar, de leer, de estar adquiriendo conocimientos. Pero muchas veces el querer destinar ese tiempo a querer seguir como absorbiendo, no los vamos a absorber realmente, No, ya porque no. ya nuestra mente no está en las condiciones aptas para hacerlo. En cambio, si nos dormimos, vamos a poder consolidar lo que ya adquirimos y vamos a estar en condiciones aptas para adquirir nuevo conocimiento una vez que despertemos. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría. Creo que sí es muy importante, Marcelo. Sí, fíjate que eso que comentas ahorita, yo puedo dar fe porque en el caso de la profesión que durante muchos años he ejercido, que es la contaduría, que casi no hay estrés y casi no hay cosas que resolver, también somos los doctores de lo financiero, Sí. ¿no? Tenemos la vida y la muerte financiera en nuestras manos, ¿no? Ustedes tienen la vida humana y nosotros la vida financiera, ¿no? De las Sí. organizaciones. Y en muchas ocasiones, pues traemos detalles ahí que se vienen arrastrando por alguna situación que se va manejando y en la noche ya cuando dices, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya no, ya voy a dejar de lado el problema, ya le di las vueltas que le tenía que dar, ahorita ya voy a concentrar a otra cosa y de repente en la noche, ya cuando despiertas, está la solución en la mente puesta ahí ya en la orillita ya para, nada más que la apliques. Y eso sí te le puedo dar fe porque a mí sí, varias veces en el transcurso de mi ejercicio profesional me ha tocado que sí, de repente he resuelto situaciones, así, al otro día ya tengo más claridad y ya mi cerebro ya trabajó y ya encontró rutas y llegas, aplica las rutas que traes ya predispuestas en tu cerebro y alguna de esas es la que te da la ruta correcta, ¿no? Para salir de los detalles, ¿no? Entonces sí, en mi caso sí me ha tocado vivir eso, de que si tú tratas de ponerle un alto al asunto y plantear así como dices tú, pues puede ser por aquí, por aquí, por aquí, pero ya mañana le sigo y ya me trato de deslindar tantito del asunto. Si el cerebro trabaja en la noche en esa parte, ¿eh? El cerebro no descansa. Eso nomás trabaja en la noche, ¿no? Durante el sueño. De hecho, es lo que he escuchado. ¿Es correcto esto? He escuchado que trabaja más el cerebro cuando el ser humano está dormido que cuando está despierto. ¿Es correcto esto? Es que tenemos diferentes ondas cerebrales que están a diferentes frecuencias. Cuando estamos totalmente alertas, cuando estamos en un estado alerta pero sin una actividad cerebral intensa, Ujú, cuando ya estamos en un estado como de somnolencia o cuando ya estamos en el sueño profundo, ¿sí? Pero existe también, por ejemplo, en el sueño hay una parte en donde, cuando estamos durmiendo, pues hay una parte donde soñamos realmente, aunque no lo recordemos. Y ahí sí estamos teniendo mucha actividad. ¿Sí? No estamos conscientes de eso nosotros. Hay personas que igual cuando despiertan sí recuerdan sus sueños, otras personas no, pero ujú. invariablemente soñamos todas las noches soñamos. Y sí existe una actividad cerebral pues intensa en ese momento, aunque no nos demos cuenta. Entonces, tenemos variaciones a lo largo de la noche en la frecuencia de las ondas cerebrales. Pero así como que creamos que cuando estamos dormidos estamos así como que en total paz y tranquilidad neuronal, no, si hay actividad, efectivamente si hay actividad. Sí, ¿no? El cerebro es el que no descansa, ese siempre está pendiente y listo porque tiene que estar mandando las órdenes para los bombazos de gasolina, ¿no? La sangrecita y todo para que vaya todo funcionando, si no, pues pararía todo el sistema, ¿no? Y diría, ¿sabes qué? Pues ya vamos a parar 8 horas y paramos parejo el sistema, ¿no? Ya los rodea ya nos recogen como paletas, ¿no?
Lo recogen como Sí, paletitas, ¿no? Entonces, no, sí, no. hay una parte que todo el tiempo está funcionando como tú dices, para regular eso, el latido del corazón, los pulmones, que pues nosotros ni nos pasa por aquí el decir voy a respirar o voy a ver que mi corazón lata. Pues no, eso sucede y claro que sí, tiene que ver con el sistema nervioso. Sí, todo el tiempo está, eso sí, como dices, está funcionando día y noche, 365 días del año. Sí, Ese sí no tiene vacaciones. no, Ese sí no nunca. tiene vacaciones, pobrecito. A ese sí lo explotamos re feo, ¿no? A ese sí lo Sí, no. explotamos re feo. No, pues ese tema da para muchísimo más, pero pues vamos a ir cerrando ya el tema por cuestiones de tiempo también para no distraerte, porque también tienes sus actividades y mucho te agradezco el que nos abras un espacio. El primero de espero varios, que nos haga el favor de recibirnos para compartirnos tu experiencia, tu conocimiento, tu sencillez, que eso es lo más importante que estamos destacando en esta noche, la sencillez con la que nos hablas, con la que nos explicas las cosas, que eso es muy importante para que todos podamos entender lo que nos platicas. Paulina, Muchísimas gracias. mm, ¿estamos locos, Lucas, o no estamos locos, Lucas? Yo creo que todos un poquito, ¿no? Tenemos nuestro grado de locura, yo creo, a nuestra manera, cada quien. Es bueno que tengamos esos grados de locura para funcionar mejor, neurológicamente hablando, que seamos atrevidos, que seamos rompe esquemas, rompe paradigmas, no sé, cosas así. Es que esa parte con todo lo que tiene que ver con la toma de decisión, con la voluntad, con el atrevernos a hacer cosas, eso tiene que ver mucho con, sí, con una parte del cerebro que es la parte frontal, los lóbulos frontales. Y yo creo que eso sí es algo importante que sí nos atrevamos por varias razones. Una, porque si no nos atrevemos, jamás vamos a poder llegar a hacer cosas diferentes. No podemos aspirar a tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso lo decía Albert Einstein, que decía, esa es la definición de locura, querer algo diferente y continuar haciendo las mismas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo muy importante porque en el momento en el que nos animamos a hacer cosas diferentes y ver que sí podemos, nuestra autoestima aumenta, desarrollamos nuevas habilidades de todo tipo. Entonces, yo creo que sí es algo muy importante que tengamos ese pequeño grado de locura en donde nos animemos a hacer cosas diferentes a lo estereotipado quizá y darnos esa oportunidad como personas. Así es, entonces, pues neurológicamente es un buen ejercicio que nos Sí. atrevamos todos a intentar cosas diferentes. ¿Salen o no salen? Ese es otro asunto, ese es otro boleto. La cosa es que por lo menos intentemos hacer cosas para estimular a nuestras neuronas, se pongan a chambear y no estén ahí quietecitas, porque si no, pues pobrecitos. Por eso luego dicen, ya no juego, me voy a la banca, como bien decía Paulina, ¿no? Sí. Me voy a la Ujú. banca, ya no quiero jugar, mejor me voy, ¿sale? Entonces yo creo que de una manera muy, muy bonita, muy sencilla, Paulina nos ha llevado por un recorrido por nuestro sistema nervioso y nos ha hecho entender cómo funciona, cómo opera, qué es lo importante. Entonces, recapitulando, pues hay memorias que, que manejamos de corto, de largo plazo, memorias explícitas e implícitas. Podemos tener retención de conocimiento que nos va a permitir que inconscientemente repitamos elementos, ¿no? Y Ujú. que a veces si las personas no pueden realizar ese tipo de trabajo y hay que estar continuamente recordándole, oye, acuérdate que esto, oye, acuérdate que lo otro, oye, que esto, que el otro, puede ser porque hay algún detallito por ahí que hay que revisar, que hay que ayudarle a encontrar el problema que tiene la gente. Es tratable en algunas ocasiones, en algunas ocasiones no. Se pueden establecer puentes, ¿no? Si alguna neurona por ahí ya dijo, ya no quiero, pues se pueden conseguir atajos, ¿no? O Ujú. rutas más largas para llegar Sí. a otras neuronas, ¿no? Que puedan ayudar a suplir a la neurona que no, que agarra la cancioncita ese de no voy a trabajar, no voy a trabajar, ¿ah? Y ahí se pone, exactamente, la hace a un ladito, ¿no? Para que no delata y pueda haber una mejor calidad de vida. Paulina nos habló del Alzheimer, que
que muchas personas conocen y que algunas lo sufren, también la famosa demencia senil, ¿no? Que también es muy común que se escuche, ¿no? La demencia senil, que son enfermedades, como nos dijo Pau, que el corto plazo, la retención de corto plazo ya empieza a tener deficiencias, ¿no? Pero sin embargo, lo de largo plazo, lo consolidado está intacto, ¿no? Una persona puede recordar cosas de hace 50 años. Y de hecho, lo que veo que pasa, bueno, con las personas adultas mayores. Cuando ya están muy grandes, se acuerdan con pelos y señales hasta de su infancia. Ujú. Pero de lo que hicieron hace 5 minutos, nada, Sí. nada, nada. Y entonces, pues, también no nos desesperemos con las personas adultas mayores. Entendámoslas, comprendámoslas, démosle su espacio, apapachémoslas, escuchémoslas. Ellos nada más quieren que los escuchemos. Sus neuronas, algunas ya se cansaron, ya no quieren chambear, y otras todavía están chambeando. Hay que dejarlos que se expresen, ¿no? Hay que consentirlos un ratito, ¿no? Es importante, porque a veces somos muy inconscientes y muy desesperados y no les damos el lugar que se merecen, ¿no? En esta parte, ¿no? Entonces yo creo que médicamente también se merecen todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo, ¿no? En esa parte, no sé qué opines, Pau, pero es muy importante ayudarlas y respetarlas en esa parte, ¿no? Y Sí. darle su espacio y su lugar. Ujú. No por siempre Sí. pasa. A veces quien tiene la bendita fortuna que no le... Pero yo creo que con el avance de edad todos llegamos a tener ese detalle, ¿no? Es natural el deterioro de nuestros órganos, ¿no? Es natural y nos puede pasar, ¿no? O habrá alguna persona que no le pase, y digo ya para ir cerrando esto, ¿podrá haber personas que no les pase eso? Que se les Mm, cuide. Pues es normal que sí vaya existiendo un cierto deterioro, nada más el grado en el que aparece sí varía de persona a persona, también por lo mismo que comentábamos de qué tanta estimulación existe. Es como todo, o sea, una persona que, por ejemplo, hizo ejercicio durante su vida y en una cierta edad ya le dicen: "No, ¿sabes qué? Ya no hagas ejercicio, ya bájale, ya estás grande, ya no puedes hacer ejercicio", y deja de hacer ejercicio, todo lo que había desarrollado de sus músculos, lo va a ir perdiendo conforme pasa el tiempo, porque ya no lo estás estimulando, ya no estás teniendo esa actividad. Pasa lo mismo con las neuronas. Muchas veces por cultura llega una edad en donde ya dejan de tener ese estímulo porque o dejan de trabajar, por ejemplo, entonces se deja de tener esa actividad mental. No estoy sugiriendo que trabajen toda su vida y nunca tengan ese descanso, sino que existen otras maneras de poderse estimular, ¿sí? Quizá pueden leer o también hay muchos juegos que se pueden hacer con lápiz y papel, o sea, desde crucigramas, sopas de letras, memorias, sudokus, hay muchísimas Ujú. cosas o por ejemplo, no sé, pueden hacer jardinería en donde estás estimulándote también, todo ese tipo de cosas, pero muchas veces por cultura es llegar a una edad y casi, casi ponernos así súper pasivos, de ya no hay que hacer nada. Entonces sí se deja de estimular neurológicamente y claro que sí va a haber un mayor deterioro. Entonces, de que lo hay, sí, sí lo hay, pero de que podemos hacer que sea el menor posible, también, en la medida en lo que lo estimulemos, como cualquier parte de nuestro cuerpo, de la misma manera, Y ¿sí? si no, para muestra un botón, ven a John Biden, el presidente de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, una Ujú. persona bastante avanzada en edad, que tiene una altísima responsabilidad y tiene una claridad mental que ya quisiera yo para un domingo, ¿no? A los Sí, sí, 80 es un años que ejemplo. tiene, a los Ujú, 80 años que tiene Joe Biden, es una persona con una claridad mental impresionante, ujú. Sí, sí, espectacular. claro. Entonces, el secreto para que neurológicamente, yo creo, aguantemos más es mantenernos ocupados, mantenernos haciendo cosas, no Ujú. dejar que nos llegue el ocio, que nos llegue la depresión, ¿no? Porque la ansiedad y todo ese tipo de cosas, porque si les damos entrada, nos van a acabar rapidito, Mm. nos van a llevar rapidito. Entonces, como bien decía Paulina, si en la parte física tenemos que bajarle porque es natural por la edad, pero no retirarnos al 100%, podemos caminar, podemos hacer ligeros estiramientos, obviamente con Sí.
con la supervisión médica adecuada y todo eso. O sea, Ujú. no es retirarse al 100%, sino saber cómo ir supliendo lo que ya no debe ser con tanta intensidad e ir, como se dice, dosificando las intensidades, ¿no? Ujú. Creo Sí, yo. claro. Sí. No soy médico, pero me gusta mucho escucharlos a ustedes, cómo hablan, aprender sus términos, ¿no? Entonces, me gusta mucho usar sus términos. Entonces, creo que es bonito que la gente se mantenga ocupada, ¿no? Yo creo que eso les ayuda mucho para que no se deterioren tanto sus neuronas y se Ujú. mantengan un poquito mejor en esa parte. Pues Paulina, y nos podríamos seguir, y nos podríamos seguir, y nos podríamos seguir. Esto es muy interesante, muy padre, pero pues a mí ya tienes que descansar porque tu actividad es muy amplia, todo el día estás desde que sale el sol hasta que canta el gallo, pero en otro continente, porque aquí tú le sigues aunque cante el gallo, te vas adelante, sigues trabajando. Entonces, pues yo te quiero agradecer mucho la oportunidad de esa primera charla, espero varias que podamos tener contigo, recibirnos allá en Guadalajara, donde dicen que se dan las mujeres más bellas, y para muestra un botón que tenemos aquí presente, Gracias. dicen que se dan las mujeres más bellas allá en Guadalajara. Eso es lo que se dice aquí en México, ¿no? Las mujeres más bellas son de Guadalajara. Así que aquí tenemos una muestra, una gran conocedora de su campo. Gracias por compartirnoslo en una manera muy sencilla, muy coloquial para la gente, para que nos entienda. Este, y ya hablaremos de psicología deportiva que también la manejas y ahí nos meteremos ya a hablar más de fútbol y hablaremos de esas cosas y los entrenamientos y cómo llevar a los deportistas, pero prontito, prontito vamos a tener a Paulina hablándonos de su otra, de su segunda cara, que es como una evaluadora de activos intangibles. Obviamente regresaremos con ella si nos lo permite con algún otro tema médico, si nos da la oportunidad para seguir hablando de cuestiones médicas para toda la gente, pues para que vaya conociendo poco a poquito detalles que le puedan servir para su vida, ¿no? Para tener una mejor calidad de vida, que es lo importante, ¿no? Sí, claro que Paulina, sí. Un placer, claro que sí, con todo gusto, ¿cómo te Marcelo. quieres despedir? Pues les quiero agradecer por darse el tiempo, por escucharnos. Ojalá que pues haya sido algo de su interés, que les aporte. Y pues cualquier cosa, dudas, preguntas, lo que sea, pues con todo gusto aquí estamos en lo que les podamos apoyar y pues muchísimas gracias, que pasen muy bonita noche. ¿Dónde te pueden localizar, Paulina? Yo estoy como doctora Paulina de la Torre. Estoy en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Entonces, por cualquiera de esos medios, ahí me pueden contactar y con todo gusto yo por ahí les puedo responder cualquier duda, pregunta, lo que sea. Así es, ahora ya la ventaja de la comunicación como la estamos manejando ahora es que donde estemos, no importa, podemos acercarnos con profesionales serios, correctos como Paulina, que nos pueden guiar y nos pueden llevar correctamente por el adecuado camino de la salud, en este caso, desde su campo como médico, y enseñarnos muchas cuestiones, ¿no? Para vivir mejor, que eso es lo importante. Paulina, para toda tu familia, un agradecimiento por permitirme robarte un ratito, estar con ellos. Este, yo sé que vas a sufrir con una torta ahogada o algo así, seguramente. Una birria, no sé, algo sencillo para cenar, seguramente vas a sufrir ahorita, aunque eres deportista, pero yo sé que quemas todas esas calorías haciendo ejercicio, así que seguramente no te privas. Así que cuando te comas una torta ahogada, una birria, acuérdate de la Sierra Nororiente de Puebla, donde nos da mucho gusto recibirte en esa primera oportunidad de varias y agradeciéndote infinitamente todo lo que nos compartiste en esta noche y esperándote seguramente en el mes de abril, si todo sale bien y Paulina nos acepta en un mes más, la tendremos con los temas de intangibles y ahí nos iremos periódicamente si ella nos acepta, teniéndola por aquí en ese 2021, pues compartiéndonos muchas cosas para que vayamos creciendo juntos, que es lo importante, que es el objetivo de ese espacio. Paulina, bendiciones infinitas, muchas gracias. Que todo te vaya muy bien, que todo se siga marchando bien, que el campo médico sea todo lo correcto que debe de ser para que todo se salga excelentemente en esa área que es la que ahorita platicamos.
y ya platicaremos del área intangible para ver cómo está todo ese asunto tan misterioso y tan raro y tan fascinante. ¿Sale? Claro que sí. Muchísimas Muchas gracias y gracias, nos estamos Paulina. viendo pronto por aquí. Claro que sí, tenemos una otra noche. Cuídate mucho. Muy amable. Igualmente, gracias. Gracias. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. Paulina. Y para ustedes, amigos, les comento que mañana estaremos recibiendo a las 11:30 de la mañana desde la Ciudad de México a la maestra Diamantina Perales Flores, la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, quien nos hará favor de atendernos para charlar acerca de la situación actual de la contaduría pública en México y las perspectivas hacia el futuro, lo que se está presentando, lo que vislumbramos hacia adelante y todo lo que viene. Mañana, 11:30 de la mañana, nos hará favor de recibirnos, lo cual pues es verdaderamente un privilegio para quienes nos dedicamos a las áreas administrativas, poder escuchar pues a una persona con tanta experiencia, oriunda de Matamoros, Tamaulipas, así que pues el norte de México presente en este espacio para poder compartir, y así que los espero mañana, 11:30 de la noche, y cuando encuentren esta transmisión, pues a mí la encontrarán en YouTube, aquí en Facebook la pueden ver. Agradecerles el favor de su presencia y su atención. Cuídense mucho, por favor. Y mañana 11:30, pues los espero. Muy amables y que tengan una bonita noche. Bendiciones.